Ahí está. Bueno, ahora sí, señor Schiavoni, primero para presentarlo más o menos, quería preguntarle si de qué, cómo, qué usted estudió. Ahí está. Yo estudié administración agraria Ujú. ¿En dónde? en la UADE. Ajá. ¿Y cómo usted llegó a en su momento ser miembro de la Cámara de Diputados ¿De la nación o de la provincia? Porque fui diputado provincial y diputado nacional. de la Nación? Bueno, fui diputado nacional a partir de que empecé a militar en el PRO, que eso Ujú. fue allá por el año 2007. Empezamos a armar el PRO, Propuesta Republicana. En ese momento era Compromiso para el Cambio en la Ujú. provincia de Misiones. Y bueno, en 2013 fui electo diputado provincial por ese partido y en Ujú. 2019 participé de las PASO del 2019 dentro de Juntos por el Cambio y resulté electo diputado nacional hasta diciembre del año pasado. Eh, Me metí a trabajar en política porque yo era dirigente empresarial. Soy Ujú. maderero y constructor y estaba en la Cámara de Madereros de la provincia de Misiones. Llegué a ser presidente de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y me di Ujú. cuenta que había que ir un poco más allá de las cámaras empresarias para lograr cambios significativos en la sociedad. Y por eso me involucré en la política y por eso hice mi camino, siendo primero diputado provincial, presidente del Promisiones y después diputado nacional. Ujú. ¿Y qué proyectos de ley que usted ha presentado en la Cámara destacaría así como que fueron importantes? Bueno, el proyecto de ley que por lo menos yo le puse más expectativas, era un proyecto para encauzar la agricultura familiar en la Argentina. La Ujú. agricultura familiar se entiende por aquellas producciones que se realizan dentro del predio, no afuera, sino adentro del propio predio, y que constituyen el principal ingreso de la familia. En mi provincia es muy importante la agricultura familiar porque es una provincia de pequeños productores. Entonces, el 13% del total de la agricultura familiar de la Argentina se da en la provincia de Misiones. Yo presenté un proyecto de ley para ordenar, porque hay muchísimos fondos que de diferentes ministerios, organismos, etcétera, destinados a ayudar a los miembros de la agricultura familiar, pero en un tremendo desorden y me parece que soslayando lo más importante, que es hacer de los sujetos de la agricultura familiar sujetos económicos, personas que pueden asociarse, que pueden realizar actividad económica en blanco, vender sus producciones en blanco, mejorar sus producciones, ser sujetos de crédito, poder recibir crédito, no solo subsidio. No es una actividad como hoy está considerada en la Argentina, de mendigos. Directamente se entiende Ujú. por agricultura familiar una actividad mendicante. Me parece que eso es un tremendo error. Presenté un proyecto de ley para ordenar todo esto. Es mucha gente en la República Argentina a la que se dedica a la agricultura familiar, pero lamentablemente no tuve la posibilidad de que resultase aprobado. Ese siempre destaco como el proyecto que por lo menos a mí más expectativas me generaba, porque es la verdadera razón
por la que uno se involucra en la política para poder cambiar la realidad de la gente, sobre todo de los que menos tienen. Ujú. Bueno, luego, yendo un poquito más para lo que íbamos, era, sí, son un poquito más de actualidad. Desde su punto de vista, qué está opinando usted sobre el gobierno que tenemos actualmente? Bueno, la verdad, yo estoy, a pesar de todas las dificultades que existen en la Argentina, estoy muy contento de cómo se van desarrollando las cosas, de tener un presidente que ha decidido con vocación realmente cambiar la Argentina. Porque para hablar Ujú. somos todos muy gauchitos, pero plantear ideas, sostenerlas, aún que le pisen los callos a unos cuantos, me parece que es lo que está haciendo el presidente Milei, y yo estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas que él está haciendo. Puedo disentir en las formas, en algunas cuestiones por ahí que este, no las haría yo de esa forma, pero Ujú. no hacen a la cuestión, digamos. Lo más importante es que el presidente prometió bajar la inflación y es lo que está haciendo, y es importantísimo que la inflación baje. No va a haber reactivación económica en tanto y en cuanto no baje la inflación, no se estabilicen las variables, no se genere un marco macroeconómico que te permita proyectar hacia adelante la actividad económica. Me parece que desde ese punto de vista el presidente está haciendo todo lo que hay que hacer, le está poniendo una garra fenomenal, y lo más bueno de todo es que lo está logrando. Entonces, estoy muy contento de lo que está pasando en este momento en la Argentina. Ujú. Ahora, si se plantearía esta situación, por ejemplo, usted, imaginemos que usted continúa en la Cámara de Diputados. Llega hoy en la sesión y le toca votar afirmativo o en contra ante el veto sobre la reforma jubilatoria. ¿Cuál sería su posición? No, yo hubiese votado a favor del veto. A ver, obviamente estoy más cerca de la fecha de jubilación que, que muchas personas en la Argentina, y por supuesto entiendo que es muy bajo lo que se está cobrando de jubilación, pero también entiendo que no es como dicen algunos periodistas e inclusive algunos dirigentes políticos y algunos diputados, Ujú. tanto lío por 20.000 pesos más. Son 20.000 pesos más todos los meses sobre millones de personas. Entonces, Ujú. que aparte generan una base que en los futuros aumentos que se va a dar de acuerdo a la nueva fórmula, termina siendo una enorme cantidad de dinero. Entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? Para después emitir y generar más inflación, y toda esa plata que aparecen como muy macanudos los diputados que votaron en contra del veto, ponerle a favor de los diputados, en realidad estaban votando en contra de los diputados, porque no se, de los jubilados. No se puede ser tan irresponsable de decir estoy a favor de darle un aumento y no decir de dónde sacar la plata. No es serio Ujú. eso, no está bien eso, y menos que menos en el contexto donde no fue Javier Milei el que organizó el déficit que tiene la República Argentina entre lo que le ingresa y lo que el Estado gasta. Fue una situación absolutamente heredada que, por suerte, como te dije antes, con mucha decisión, la está pudiendo corregir, terminar con ese déficit. Por eso era un acto de irresponsabilidad ir a votar en contra del veto presidencial. Yo lo siento, los que hacemos política sabemos que a veces hay que tomar decisiones duras, que inclusive aparezcan como antipopulares, pero es preferible manejarse con la verdad y que las cosas salgan adelante, y no una mentira simpática para generar un problema mucho mayor para adelante. Así que yo, si hubiese estado en la Cámara hoy, hubiese votado a favor del veto, y
felicito a los que así lo hicieron, porque la verdad hay que tener las convicciones y las ideas claras para hacer lo que hicieron esos 87 diputados que hoy votaron a favor del veto presidencial. Ujú. ¿Cuál fue su opinión ante la postura de Mauricio Macri para que los diputados del PRO voten en contra de los presupuestos reservados para la CIDE? Eh, la verdad que es un tema que no conozco en profundidad. Me parece que Ujú. todo gobierno serio debe contar con servicios de información del Estado. Es muy importante, aunque suene feo, que los estados organizados tengan su servicio de inteligencia, estén alertas para poder prevenir hechos de terrorismo, hechos que lamentablemente en nuestro país se han producido hace tiempo. Eh, bueno, me parece que hay que estar prevenido en eso, hay que estar prevenido también con el terrorismo interno. No quiero agitar ningún fantasma, pero claramente uno ve que hay organizaciones sociales, que hay una cantidad de gente que está perdiendo sus privilegios, que recurre a cualquier metodología para conservar sus privilegios, para organizar manifestaciones y no descarto sabotajes y atentados. Eh, Ujú. Hay que estar alertas en eso, tener un buen servicio de inteligencia, prevenir eso. Desde ese punto de vista, desconozco, te reitero, cómo se aplicaba el presupuesto de inteligencia, porque tampoco te lo van a contar, es del servicio secreto de la Argentina. Yo hubiese votado a favor de que el Estado maneje esa herramienta, de que tenga ese presupuesto. Ujú. Bueno, y si tuviera que criticar algo al gobierno de Javier Milei, ¿qué sería? Bueno, por ahí no me resulta agradable ver dirigentes del espacio de Javier en la televisión, hablando mal unos de otros, a veces diputados, a veces en la figura de la vicepresidente, a veces hasta del propio presidente, que le critican esto, que si Santiago Caputo sí, si Santiago Caputo no, que todo eso a la luz pública me parece que no genera confianza en la gente desde ese punto de vista. Yo ordenaría mucho más, pero de manera institucional, el frente interno. Me parece que es esencial que todas esas personas que forman parte del gobierno de Javier y que formaron parte de las listas que les permitieron acceder a una banca en el Congreso, ya sea en el Senado o en diputados, que pertenecían a otro espacio y decidieron cambiarse a la fila de la Libertad Avanza, alguien las debería estar conduciendo para que no den ese espectáculo público de estar peleándose, de estar diciéndose cosas a través de los canales de televisión. Me parece que eso no le colabora en nada al gobierno. Yo haría mucho hincapié en eso. No solo hay que ser, sino también hay que parecer. Me parece que es importante porque eso de alguna manera también le aliviaría las espaldas al presidente, que tiene que ser al final del día el tipo que sostiene la expectativa, la esperanza, que hace lo que tiene que hacer, que está pensando en la economía de los argentinos, y me parece que ese equipo de colaboradores debería estar haciendo eso, colaborando con el presidente, no sacándose los trapitos al sol en los canales de televisión. Ujú. Y bueno, esto también ya lo estaba comentando un poco usted hace rato, pero ¿cómo ve actualmente la oposición? ¿Lo ve como algo más o menos concreto y definido o algo muy dividido y disperso? No, yo creo que la oposición está fragmentada. Creo que inclusive hay dudas dentro de las filas de ese
colectivo grande que es el peronismo. Me parece que hay mucha Ujú. dirigencia que hoy está dentro del espacio peronista que no comulga con el kirchnerismo y que creería tiene ideas bastante cercanas a las de Javier Milei, que en algún otro momento adhirieron al liderazgo del presidente Menem. Me parece que esa es gente que está cerca de poder formar, no digo incorporarse de lleno al oficialismo, pero ser una oposición de alguna manera constructiva. Creo que lo del kirchnerismo es irrecuperable, pero también me parece que cada vez son menos esas personas. Y dentro de la UCR, me parece que también se va a ir aclarando un poco el panorama de eh, quienes sueñan con volver para atrás y hacer populismo y dar cosas que el Estado no tiene, seguir gastando, tirando manteca al techo como si el Estado argentino nadara en miles de recursos. Bueno, como veo por ahí con el tema de las universidades, creen que el Estado tiene un bolsillo de payaso, que vos Bueno, viejo, se ajusta a todo el mundo, lo lamento muchísimo, pero no podés seguir destinando enormes presupuestos para las universidades cuando los chicos en la Argentina que terminan la escuela primaria mal saben leer y menos aún escribir. Entonces, terminemos con esa ficción y vayamos primero a lo primero. Y me parece que si no se entiende eso, y bueno, la van a pasar mal los radicales que quieran seguir atados a esas cuestiones del pasado que ya no se pueden dar en la realidad. Por eso creo que la oposición está fragmentada. Me parece que hay gente dispuesta a colaborar. Quedó demostrado hoy en el Congreso de la Nación cómo algunos diputados de la UCR decidieron acompañar el veto del presidente, la gente del PRO que está casi sin condicionamientos apoyando al presidente, y otros espacios, bueno, la gente del MIT como bloque de 3 miembros que también están ayudando a Milei. Creo que de cara al año que viene, en la Argentina se van a producir reacomodamientos, y creería que así como viene la cosa, si la economía logra agarrar ritmo y empezar a generar mayor actividad, volumen de actividad económica en condiciones de una economía estable, me parece que el presidente Milei y quienes lo acompañen van a llegar muy bien perfilados a las elecciones de medio término. Ujú. Luego, entonces, por lo que más o menos me ha dicho, no cree que haya como un líder tampoco concreto de lo que es la oposición, ¿no? No, 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 imagínate que, imagínate que cuando quieren buscar un líder de la oposición la vuelven a mencionar a Cristina. Es como, o sea, qué triste, digamos, que los que están en la oposición recurran a Cristina como líder de ese espacio, una señora que ya nadie le cree nada, que en un país civilizado, con todas las causas judiciales que tiene, podría llegar inclusive a estar presa. Bueno, en la Argentina es utilizada como líder, teórico líder de la oposición. No es serio, no hay un liderazgo serio en la oposición. Ujú. Luego, volviendo un poco más a lo que es la ex Juntos por el Cambio, más o menos se presentan de que esta ex Juntos por el Cambio podría tener, justamente yendo con los líderes, a 5 posibles líderes que lideren este movimiento tanto en las próximas elecciones, los cuales podrían ser Manes, Bullrich, Espert o incluso hasta Larreta y Lustó. ¿Por cuál se decantaría usted o cuál en lo personal apoyaría usted si tuviera que hacerlo? No, yo creo que los Manes, Lustó
y Horacio Larreta están muy lejos de poder representar lo que es hoy el sentimiento mayoritario dentro de Juntos por el Cambio, de lo que queda de Juntos por el Cambio, o llámese como se llame. Yo creo que, a ver, Lustó en el Senado de la Nación Argentina, siendo el presidente de la UCR, en una votación votó en un sentido y los otros 12 senadores que tiene la UCR votaron en sentido contrario. Una persona con una pizca de dignidad ante esa situación renuncia porque no está representando a nadie. Eso es Lustó, eso es Lustó. Lustó está mucho más cerca de los intereses del kirchnerismo que de los intereses de la Argentina. Los manes, la verdad, una enorme decepción. Fui diputado junto a Facundo. Me parece que están totalmente equivocados yendo a aliarse con... De toda esa gente que nombraste, creería quien puede mejor representar, por lo menos lo que yo pienso, es José Luis Espert. Ujú. Muy También bien. fui diputado con José 2 años. Ujú. También muchos piensan que también Juntos por el Cambio, bueno, sí, también lo que queda, junta, en esto se parece mucho a la Unión por la Patria actualmente, junta muchas ideologías que en su mayoría incluso son hasta diferentes, como planteaba usted, Lustó, que en caso ni siquiera representa su bloque, en el mismo lugar que Esper, Bullrich. ¿Qué opinaría usted de esto? Bueno, te lo dije antes, digamos, así como Ujú. entiendo que dentro del peronismo, ese colectivo enorme del peronismo, hay mucha gente que es cercana a las ideas de Javier Milei, son peronistas. Los kirchneristas también se dicen peronistas, no tienen nada que ver entre sí estas personas. Claro. Dentro de la UCR conviven personas como Lustó o los Manes y otras personas que no piensan igual que ellos. Y dentro del PRO está Horacio Larreta y Patricia Bullrich o Mauricio Macri, que tampoco piensan igual entre sí y están muchas veces en las antípodas. Entonces, yo te diría que no es solo que se juntan ideologías partidarias diferentes en Juntos por el Cambio. Dentro de cada uno de los partidos que conforma Juntos por el Cambio, hay, o que conformaba, como quiera llamarle, hay corrientes casi antagónicas de pensamiento. Bueno, me parece que es el desafío es que todo eso decante a favor de la idea de país que representa Javier Milei en las elecciones del año que viene. Ujú. Luego, ahora volviendo un poco más al oficialismo, ¿usted considera que el señor Guillermo no, eh, Francos, el jefe de gabinete, ha tenido un papel importante en la aprobación del veto de Javier Milei y también en la aprobación de la ley Bases, ya que se suele destacar como un buen personaje que se mueve muy bien en lo político? Sí, a ver, creo que tiene una vocación por el diálogo, por el entendimiento. Entiendo también que dentro del gabinete de Javier Milei, Guillermo Franco es la persona que de mayor edad, digamos, en términos no peyorativos, es el más viejo de todos, que nació antes. Si mal no recuerdo, Guillermo tiene 73 años, Ujú. entonces es lógico que tenga una visión más desapasionada de las cuestiones de la política y también por una característica personal de él, ser de mayor vocación dialoguista, acuerdista. A ver, es muy fácil ponerte de acuerdo con el que piensa igual que vos. Eso lo hace cualquiera. El desafío está en ponerte de acuerdo con el que piensa distinto a vos. Me parece que desde ese punto de vista es una persona importante para el presidente Milei, el ministro Guillermo Franco. Yo destaco esa característica, desconozco porque no sé si fue él el que
obtuvo esos apoyos o no. No, tampoco creo que sea tan determinante. Lo que sí creo es que aparece como el más político de los ministros que tiene el gabinete del presidente Milei. Ujú. Y por último, desde su experiencia en la Cámara de Diputados con la presidencia de Cecilia Moró, y si usted lo compara actualmente con la presidencia de Martín Menem, ¿usted considera una mejoría, una forma de escuchar más tanto a la oposición como al oficialismo, o qué opina este cambio? A ver, yo no lo tuve a Martín ya cuando él ingresó, yo Ujú, justamente estaba dejando la diputación. Lo que a mí me tocó vivir en la Cámara de Diputados de la Nación fue 2 años, 3 años casi, de Sergio Massa y un año y pico de Moró. La verdad es que el kirchnerismo en el poder no se caracteriza por su republicanismo, o sea que tanto Massa como Moró manejaron la Cámara de Diputados de la Nación a su antojo, a su arbitrio. Eh, Me parece que tenía más oficio, más muñeca para conducir y más carácter Sergio Massa que Cecilia Moró. Pero bueno, esa es mi apreciación personal de lo que me tocó vivir a mí. Considero a Martín Menem, solo por lo que veo por televisión, porque te reitero, no he participado de ese congreso, ujú, como una persona, si bien es cierto, sin experiencia, con mucho criterio y mucha calma para conducir el debate. No es fácil conducir el debate de 257 personas distintas. Como dijimos antes, hay una disparidad y diversidad de ideas muy grande en el Congreso de la Nación y lamentablemente hay mucha gente que no va a debatir, muchos representantes que no van a debatir, van a insultar, van a desprestigiar, van a ensuciar el debate político. El debate político es muy importante y es muy sano y tiene que estar bien conducido. Lamentablemente, por cuestiones que exceden a esta nota, hay muchos de los que van al Congreso que no van a trabajar de diputados, sino que van a hacer lío, van a hacer quilombo. ujú. Y bueno, muchas gracias, señor Schiavoni, por estar aquí un rato con nosotros, y no sé si quiere agregar algo más. No, muchísimas gracias, te felicito por lo que estás haciendo, te felicito por tu juventud y ojalá salga todo para adelante, todo bien como tiene que ser, para Bueno, todos los muchas gracias. argentinos. Ujú. Muchas Buenas gracias noches. y un gusto. Hasta la próxima. Buenas noches.